El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Quedaron pendientes dos versículos que sé que son muy importantes y han generado preguntas y necesitamos aclarar esto. Capítulo 3 de Primera de Pedro, el verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la cárcel, en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando no se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, esta primera parte, donde es el verso 19, que predicó: en el tiempo entre la muerte y la resurrección de Cristo, su espíritu viviente fue a los espíritus diabólicos que estaban encadenados en el abismo, y proclamó que aún en su muerte él había triunfado sobre ellos, sobre los espíritus encarcelados. Y esto se refiere a ángeles caídos o demonios que han permanecido atados debido a su maldad y perversión. Los demonios que no están atados de esa manera se resisten al cumplimiento de esta sentencia. Al fin de todo, todos ellos serán enviados al lago eterno de fuego. Y en el verso 20 dice que desobedecieron en los días de Noé. Pedro explica que el abismo es habitado por demonios atados que han estado allí desde el tiempo de Noé y fueron enviados allí porque con su maldad transgredieron de forma inicua y severa los límites de la tolerancia de Dios. Los demonios del tiempo de Noé se dedicaron a esparcir perversión y alboroto en toda la tierra, al punto de llenar el mundo con sus actividades degeneradas civiles que se oponían a la voluntad de Dios, lo cual incluyó pecados sexuales de todo tipo. Tanto fue así que ni siquiera 120 años en los que Noé predicó mientras el arca se era construida pudieron convencer a un solo ser humano fuera de las 8 personas en la familia de Noé para creer en Dios. Por esa razón Dios encarceló a estos demonios y los confinó al abismo hasta su condenación final. Y donde dice que fueron salvos por agua, había sido rescatados a pesar del agua y no debido al agua. Aquí el agua fue el agente del juicio de Dios y no el medio de salvación. Y ahora dice que corresponde a esto, ahora que nos salva. Esto se refiere a una figura o tipo que en el Nuevo Testamento servía como expresión terrenal de una realidad espiritual. Se trata de un símbolo, imagen o patrón de alguna verdad espiritual. Y Pedro enseña aquí el hecho de que 8 personas estuvieron en un arca y que pasaron todo el juicio sin sufrir daño alguno, lo cual es análogo a la experiencia del cristiano en la salvación, al estar en Cristo, quien es el arca de la salvación eterna. Estamos en Cristo, estamos seguros. Esta nota que acabo de explicarles es porque hay personas que piensan que Jesús fue y predicó en el infierno y que entonces los que oyeron el mensaje, si se arrepintieron, podrán ser salvos. No se refería a personas del Antiguo Testamento, sino se refería a los espíritus malignos caídos cuando Satanás fue expulsado del cielo. Entonces están atados allá, están esperando el juicio eterno, pero Jesús fue para hablarles de la victoria que había obtenido definitivamente sobre las huestes malignas. Pasamos ahora al capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4. Y entonces en este capítulo vamos a estar leyendo los primeros versículos. Y dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos a darnos cuenta ahora de qué se trata, qué es lo que quiere Pedro decirnos ahora a nosotros. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, ¿qué es realmente lo que Pedro quiere decirnos a nosotros aquí? Y seguimos con nuestra reflexión, que un hombre sin letras, un hombre que no estaba dedicado a ningún servicio religioso, que no era un sacerdote, que no era un rabino, que no era un maestro, sino que era un humilde pescador y no tenía mucho conocimiento, sino era un comerciante allá en el mar vendiendo, pescando y vendiendo sus pescados. ¿Cómo ahora nos habla de unos temas de tanta profundidad teológica? Pues vamos a ver, puesto que esta expresión, en vista del sufrimiento y la muerte triunfantes de Cristo, los lectores de Pedro también deberían estar dispuestos a sufrir en la carne, pues saben que potencialmente produce el triunfo más grandioso. Y ha padecido por nosotros en la carne, una referencia a la muerte de Cristo en la cruz, que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. El cristiano debería estar armado como si fuera a la batalla, con el mismo pensamiento que se hizo manifiesto en los sufrimientos de Cristo, a saber que uno puede ser triunfante en medio del sufrimiento, así el sufrimiento lo lleve a la muerte. Ahora, nosotros tenemos que entender que la interpretación de la palabra del Señor tiene que ver mucho con aspectos, digamos, de poder ubicar en tiempo y espacio real estas enseñanzas. Y podríamos decir que existe una diferencia teológica para el mundo de Occidente, de los países libres, frente a aquellos otros que están en los países de regímenes totalitarios donde Estado y religión es exactamente lo mismo, pero no es el cristianismo la religión oficial. Por el contrario, son otras religiones contrarias al cristianismo. Entonces, en tales condiciones, los cristianos en esas naciones, en esos países y en esos lugares son perseguidos de igual manera que los cristianos de los primeros siglos, de los cristianos que les tocó vivir dentro del Imperio Romano, en los nacimientos y albores de la Iglesia, de la persecución que se generó después del tiempo de Pentecostés, cuando mucha gente que había asistido a esa fiesta se convirtieron, cambiaron, entraron en el nuevo pacto, entendieron este mensaje que Pedro les predicó, y en ese primer sermón se convirtieron más de 3.000 personas y se bautizaron, dando a conocer con ello, dando a entender con ello que realmente aceptaban la obra redentora de Cristo y que el nuevo pacto del Nuevo Testamento ahora era para todas las naciones. Pero esa dicha no le duró mucho tiempo, porque después entonces viene la muerte de Jacobo y luego viene la muerte de Esteban y viene la persecución, y tienen que salir despavoridos para todos los lugares del mundo conocido del momento donde estaban residentes estos judíos que han venido a la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y ellos van por todos los lugares predicando este mensaje, y esa es la razón por la cual los apóstoles ahora, en cabeza de Pedro y de Pablo, empiezan a escribir estas epístolas para aquello que se denomina el cuerpo de doctrina, o sea, lo que tienen que creer a partir de la obra de Pentecostés y del nuevo pacto, donde ahora ya no hay más sacrificio de animales para remisión de pecados, sino que se ofrece un único sacrificio en Cristo Jesús. Y quien acepta la obra redentora de Cristo Jesús, sin importar su nacionalidad, su etnia, su pueblo, lo que sea, el lugar donde sea, él es alcanzado por el amor y la misericordia de Dios. Entonces, pero tenemos que saber que así como hay lugares donde mucha gente se siente tranquila y cómoda por ser cristiana, hay otros lugares que están siendo perseguidos, están siendo encarcelados y están siendo ejecutados por la predicación del Evangelio. Por eso tenemos que mirar esta palabra dentro del contexto de la realidad histórica, política y social que se vive en el mundo del tiempo presente. Y luego está diciendo aquí que nosotros debemos armarnos entonces de este valor y debemos renunciar a todas las lascivias, a las abominaciones idolátricas y a todas aquellas cosas que se hacían al comienzo porque se pertenecía a la religión imperial, porque se practicaban muchas cosas, porque era importante solamente las tradiciones, pero no llegar a la palabra. Cuando ya tenemos un encuentro con la palabra del Señor y la palabra de Dios está por encima de todos los demás escritos, quiero que nos quede bien claro, cuando la Biblia se fue a traducir, se fue a organizar
como Biblia, lo conocemos nosotros como la Biblia, que es ese conjunto de esos libros de la Biblia. Una vez que fueron recopilados, colocados ahí, no pueden ser anexados más libros, por importantes, por santos y sabios que sean sus escritores, porque hay un tiempo y un límite. Dios escogió 40 autores en diferentes épocas y durante 1200 años, en diferentes lugares y en diferentes idiomas, fueron escritos estos pergaminos que posteriormente se recopilaron. Y cuando surge la imprenta con Gutenberg, entonces ahora se imprime y aparece el libro, lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, como la Biblia, como la Palabra de Dios. Por lo tanto, ahí encontramos la voluntad expresa de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y en tales condiciones, lo que necesitamos nosotros es acercarnos a Dios. Y no podemos acercarnos a Dios y arrepentirnos de todos nuestros pecados y luego seguir viviendo como todos los demás viven, contentos con su religión, pero sin tener una comunión con Dios. Porque tener una comunión con la religión, practicar la religión y practicar las tradiciones, nada tiene que ver con el acercarse a Dios. Se acerca a la religión, no se acerca a Dios. A Dios nos acercamos en oración, en arrepentimiento, a través de la palabra. Y mucho más importante que creer en Dios es creerle a Dios. Y creerle a Dios es obedecer su palabra, aceptar esta palabra que viene a nuestras vidas para transformarnos, para cambiarnos. Por eso nos está invitando aquí, el apóstol nos está invitando a nosotros aquí perfectamente y nos está diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque basta ya, es suficiente el tiempo pasado para haber hecho todo el hedonismo, todos los deseos de la carne, todos los vicios, todas las adicciones. Ahora nosotros vivimos en otro estilo de vida. Y entonces, ¿qué sucede con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, familiares, compañeros y vecinos? A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y por ello os ultrajan. Nos maltratan, nos señalan, se mofan de nosotros, hacen tantas cosas para avergonzarnos, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La predicación, esta predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio no solo ofrece una vida abundante, la terminación de una vida de pecado y una buena conciencia, sino también es un escape seguro del juicio final. Pedro tenía en mente a creyentes que habían oído y aceptado el Evangelio de Cristo mientras que estuvieron vivos, pero que ya habían muerto para el tiempo en el que Pedro escribió esta carta. Algunos de ellos quizá fueron martirizados por su fe, aunque habían muerto en sentido físico, estaban vivos y triunfantes en su espíritu. Todo su juicio ha sido plenamente cumplido mientras estuvieron vivos en este mundo, así que podrán vivir para siempre en la presencia de Dios. Por eso habla de que ellos, por esto el Evangelio fue predicado a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. De manera, amigos, que la palabra es generosa en enseñarnos a nosotros tantas cosas y darnos respuesta a tantas incógnitas que tenemos diariamente. Tiempo para orar. Señor, gracias por la palabra. Gracias por el apóstol Pedro, un hombre que nos anima a leer, a seguir cuidadosamente sus recomendaciones, sus enseñanzas que tienen profundidad teológica, que nos llevan a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, a separarnos por completo de todas las prácticas y vicios que teníamos antes de conocerte y a dedicarnos a vivir una vida que realmente te agrade a ti y que sea de ejemplo para aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.